muy importante, tanto por las repercusiones que puede llegar a tener en el paciente si no se trata de forma adecuada, como por la frecuencia del mismo. Esto es hematoma subdural agudo y crónico. Mi nombre es Andrés Felipe de Lima Sea, residente de primer año del área de neurocirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, hay que empezar diciendo que el hematoma subdural crónico representa una entidad nosológica frecuente en la práctica neuroquirúrgica. Pero antes de hablar de la subclasificación que se ha derivado del tiempo de evolución y de los síntomas que se presentan, en términos generales, nosotros definimos un hematoma subdural como una acumulación de sangre que se encuentra en el espacio comprendido entre la dura madre y la aracnoides. Este espacio se ha denominado espacio subdural. Hablamos de agudo cuando los síntomas y el episodio o la entidad se desarrolla de forma rápida, con síntomas que se dan dentro de las primeras 72 horas y suele requerir intervención quirúrgica urgente. Sin embargo, existen algunas pequeñas excepciones que más adelante mencionaremos. Mientras que hablamos de crónico cuando todo este proceso se desarrolla en el transcurso de 3 o más semanas y tiene definitivamente implicaciones tanto terapéuticas como diagnósticas diferentes. Bueno, empecemos hablando un poco del hematoma subdural crónico. Les decía que era una entidad frecuente, importante en el área de nuestra especialidad, la neurocirugía, y se define básicamente como la colección de sangre que se encuentra encapsulada, que es de evolución crónica y que se localiza, como ya dije, en el espacio subdural. Este, a su vez, haciendo de pronto un recorderis, se encuentra entre las dos meninges firmes, la dura madre, que es una meninge rica en colágeno intercelular, y la aracnoides, que cuenta con células ancladas a una membrana basal y sujeta con uniones estrechas. Hay que decir que las manifestaciones clínicas de esta entidad son múltiples y pueden ir de una gama amplia de síntomas que han llevado a que algunos autores denominen a esta entidad como la gran imitadora en neurología, porque realmente el diagnóstico diferencial, por lo menos basados en la clínica, no siempre es tan claro, ya que distintas lesiones cerebrales o en espacios distintos pueden dar un cuadro similar. Pero empecemos hablando un poquito de la historia de esta entidad y empecemos diciendo que el doctor Johann Jakob Wetfer fue el primero que la describió. Esto ocurre en el siglo XVII y no es hasta 1857 cuando el doctor Rudolf Virchow introduce un concepto que era nuevo en aquel momento y era la paquimeningitis hemorrágica. Esto haciendo alusión a un proceso de inflamación de la dura madre. Sin embargo, ya a finales del siglo XIX e inicios del XX se establece de forma definitiva y se acepta la naturaleza traumática que tenía encerrada en sí el hematoma subdural crónico. Esto aclarando que hoy en día sabemos con un mayor conocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad que el trauma es probablemente solo una parte de la etiología y del proceso que se presenta en estos hematomas. Definitivamente hay otros elementos que vamos a revisar. En 1883 fue reportado por primera vez el tratamiento exitoso de esta entidad por el Dr. Hulk y no es hasta 1925 cuando Putman y Cushing establecen el tratamiento ideal para esta entidad que contaba por supuesto con una intervención quirúrgica. Métodos y técnicas que han ido avanzando y progresando en el tiempo, pero que guardan un poco de aquello que se describió en aquel momento. Pues ya sabemos que en las últimas décadas, con el advenimiento de mejores técnicas de neuroimagen y el avance en las técnicas y herramientas quirúrgicas, se han permitido abordajes cada vez menos invasivos y con resultados más favorables para los pacientes. En cuanto a la epidemiología, pues hay que decir que la incidencia real del hematoma subdural crónico no está por completo dilucidado. Los resultados en las distintas series de estudios han sido realmente variables. Sin embargo, en algo en lo que coinciden todos ellos es que la incidencia, en la medida que aumenta la edad de los pacientes, es mayor. Vemos entonces cómo uno de los primeros estudios que se hizo a este respecto data de 1967, cuando el doctor Fall y colaboradores encuentran una incidencia general para esta entidad de 1.72 casos por 100.000 personas años en un estudio conducido en Finlandia en los residentes de una ciudad que se llamaba Helsinki. Sin embargo, este mismo estudio demostró que en la población que superaba los 70 años, la incidencia era del 7.35%. Después de este estudio, los doctores Kudo y colaboradores que vemos aquí examinaron la incidencia de la entidad en las islas Hawaii en Japón entre los años de 1986 y 1988. Estos concluyeron que la incidencia general fue del 13.1 casos por cada 100.000 personas por año y la incidencia en la población mayor de 65 años fue del 58.1.
en contraste con la de aquellos que eran menores de 65 años, que solo era del 3.41, del 3.4 casos por cada 100.000 personas año. Ya en el año de 1996 al 99, acercándonos al segundo milenio, encontramos que los doctores Ashgars y colaboradores en el norte de Gales hicieron un estudio en el que se reveló que la incidencia absoluta fue de 8.2 casos por cada 100.000 personas años en pacientes que superaban los 65 años. Sin embargo, en un estudio más reciente, entre el 2005 y 2007, realizado utilizando los registros nacionales de traumas craneales en Japón, se encontró que la incidencia era de hasta 21 casos por cada 100.000 personas año y de hasta 58 casos por cada 100.000 personas años en las personas mayores de 65 años. Vemos entonces que realmente no hay un consenso unánime, pero definitivamente es una entidad que se presenta con una frecuencia realmente considerable. Otro punto importante a tratar en el tema de, digamos, el comportamiento de la enfermedad en términos poblacionales, epidemiológicos y demográficos, es que en el caso de los jóvenes o personas menores de 65 años, la causa del hematoma subdural crónico está relacionada con accidentes de tránsito, mientras que en aquellos mayores de esta edad suele estar mucho más relacionada con traumas o caídas de menor impacto. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos pues el principal, la edad, el consumo de alcohol, el sexo masculino, se ha visto una relación 3:1 de hombres con respecto a mujeres, el uso de fármacos anticoagulantes y antiplaquetarios, enfermedades neurodegenerativas que promuevan la atrofia cerebral, sobre todo como la enfermedad de Alzheimer, la diálisis, condiciones asociadas con presión intracraneal baja, como por ejemplo un drenaje de un líquido cefalorraquídeo excesivo, en fin. Estas situaciones van a promover la aparición de esta entidad. Más adelante vamos a entender un poquito por qué algunas de ellas se relacionan con esto. Y hay que decir que, por ejemplo, se ha determinado que las tasas de recurrencias en los pacientes, en términos generales, también han tenido un reporte variable que va desde el 2% hasta el 33% en algunos otros estudios. Bueno, hablando un poco de la patogénesis y fisiología de esta enfermedad, a lo mejor se hace necesario recordar un poco dos elementos anatómicos o estructurales que serán claves en la misma. Por un lado, encontramos las venas puente, que son estas, y básicamente estas derivan de las denominadas venas superficiales del cerebro. Estas son aquellas que drenan la sangre procedente de las venas corticales y medulares con un recorrido que es realmente muy variable y vemos que estas venas superficiales, al drenar al seno de la dura madre, abandonan el espacio subaracnoideo y se extienden subduralmente durante un recorrido que es corto, y es precisamente durante este recorrido en el que pasan en este espacio en el que se les conoce como venas puente. Vemos qué importancia tendrán estas venas en el desarrollo de esta patología luego. Bueno, por otra parte, en este esquema vemos cómo a nivel microscópico la dura madre la podemos dividir en tres sectores o capas. Por un lado tenemos la dura periosteal, la dura meningia, que sería esta segunda capa, y la dura de la capa, de la capa de células del borde dural. Acá abajo encontramos la aracnoides y finalmente la pía madre. La aracnoides con sus trabéculas características. Vemos que una característica importante en este esquema y en la estructura o microestructura de las meninges es que tanto las dos capas más superficiales de la dura madre como la capa del aracnoides, especialmente en la zona de las trabéculas, es rica en colágeno. En este esquema el colágeno se representa con estos puntos gruesos, mientras que por otro lado vemos que en la capa de las células del borde dural el colágeno es realmente escaso. Estas células están adheridas por uniones estrechas y desmosomas, pero no cuentan con ningún otro soporte o sostén estructural que brinde una mayor estabilidad a la capa. Y esto definitivamente tendrá un impacto también en la evolución o la patogénesis de esta enfermedad, como veremos. Entonces, ¿cómo definimos en términos específicos el hematoma subdural crónico? Esto básicamente es una colección encapsulada, generalmente se ubica sobre la convexidad del cerebro. Suele ser en uno solo de los hemisferios, pero hasta en un 19 o 20% se ha reportado de forma bilateral. Cuenta con una membrana externa que puede tener hasta 10 milímetros de grosor y que parece mucho al tejido de granulación que se forma durante las lesiones de la dermis, por ejemplo, y se desarrolla por proliferación a partir de células de la dura madre y probablemente también de la capa celular del borde dural con crecimiento de capilares durales en esta zona. La vasculatura recién formada en estas capas
es susceptible de sangrado, tanto en forma espontánea, como también lo es secundario a procesos como la inflamación, actividad fibrinolítica en el líquido encapsulado y otros procesos que se van a estar dando en este nivel. En cuanto, bueno, entonces este esquema, antes de pasar a la siguiente diapositiva, muestra un poco lo que les hablaba. En esta capa, que es un poco más débil porque tiene una mayor ausencia de colágeno, encontramos que es cuando a través de algunos traumas, que pueden ser de mayor o menor impacto, pero generalmente no muy fuertes, se filtra algo de sangre o se, digamos, fractura la capa y se comienza a formar el hematoma. Vemos cómo la capa de las células pertenecientes a esta capa van a formar parte tanto de la membrana externa que mencioné, mucho más gruesa, vascularizada, como de la membrana interna. Y esto se ha demostrado pues, con estudios que mencioné adelante. Bueno, en cuanto ahora sí, en cuanto a las teorías que buscan explicar la formación del hematoma, hay que mencionar dos grandes teorías. La teoría más común de la causa es que una lesión cerebral, generalmente, como decía, un golpe o un trauma de bajo impacto, provoca un movimiento del cerebro dentro del cráneo y esto va a generar un desgarro de las venas puente que antes mencioné en la medida que atraviesan la capa celular del borde dural. Aproximadamente 2/3 de los pacientes, de hecho, describen al momento de interrogárseles que han sufrido un trauma leve en las semanas previas a la consulta. Es importante decir que realmente no existe un espacio subdural. La dura madre está separada del aracnoides por esta pequeña capa de células del borde dural y esta capa constituye un plano de decisión natural en el que la dura madre se separa fácilmente del aracnoides cuando encontramos este tipo de traumas. De hecho, algunos estudios de microscopía electrónica muestran o evidencian esto que les explicaba hace un momento, que encontramos células de esta capa, tanto en la capa interna como externa del hematoma, por lo cual se presume que es esta zona en la que definitivamente se genera el inicio de la formación de este hematoma. Por otro lado, y algo que apoya que el hematoma empieza su iniciación en esta capa, es que el grosor de las venas puente cuando pasan por esta zona es mucho más delgado, tanto como 10 micras, comparado con 50 a 200 micras que constituye el grosor de la misma cuando están, por ejemplo, atravesando la zona de la aracnoides o el espacio subaracnoideo. En cuanto a, bueno, eso para explicar un poquito el origen, pero ya en las teorías que explican, digamos, el proceso de expansión gradual que se da en este tipo de hematomas y cómo es que un hematoma que inicia su vida en un momento determinado llega a dar síntomas mucho tiempo después con una expansión lenta, pues existen dos grandes teorías, una de ellas más aceptada en la actualidad que la otra. La primera habla de la formación del hematoma a partir de un higroma perdón, la primera habla de la formación a partir de un higroma subdural, que no es más que la colección de líquido cefalorraquídeo que también se puede filtrar en esta zona cuando hay una especie de trauma y fue postulada ya hace mucho tiempo, por allá en la década de los 60, 70. Se presumía entonces que como resultado de la fuga de líquido cefalorraquídeo hacia esta capa del borde dural, se estimulaba la formación de tejido de granulación en la membrana externa. Otra hipótesis acerca de la evolución del hematoma a partir del higroma subdural es que el hematoma en cualquier lesión de cizallamiento de la capa de células del borde dural, incluidas lesiones como las que ya mencionamos, que pueden ser rupturas de las venas puentes, pero también acumulación del líquido cefalorraquídeo por penetración por el trauma, o incluso fuerzas de cizallamiento muy leves como la que pueden generar una tos u otras actividades de la vida diaria en pacientes que ya cuenten con una susceptibilidad como al trastorno de la coagulación, podrían entonces generar un proceso inflamatorio iniciado en esta zona de la capa de células del borde dural que van a generar un proceso de granulación, neoformación, vasos muy débiles que posteriormente van a dar origen al hematoma. De esta forma se explicaba que estos procesos de hematoma podían crecer de forma gradual porque realmente el sangrado iba a ser estacionario y recurrente en la medida en que estos neovasos débiles se formaban y dieran lugar a nuevos episodios de sangrado. Otra teoría, y quizás fue la primera postulada, pero hoy en día menos aceptada, es la que dice que precisamente el trauma inicial hace que se filtre sangre a este espacio en la capa de células del borde dural y el mayor poder oncótico, o si la mayor fuerza oncótica por la concentración alta de proteínas y estructuras en esta sangre, va a hacer que se atraiga líquidos y fluidos, incluido líquido cefalorraquídeo al hematoma, haciendo que se expanda de forma progresiva.
Lo que ocurre es que más recientemente se hicieron estudios en los que se encontró que el líquido que se encontraba encapsulado en los hematomas mostraba una osmolaridad muy similar a la del sangre, a la de la sangre y los líquidos circundantes, lo cual pues tumbaba un poco esta teoría. En cuanto a la teoría de la formación de los hematomas subdurales a partir de higromas o colecciones de líquidos cefalorraquídeos y incluso tramos muy pequeños e inicialmente indetectables, se encuentran casos como los que describiré a continuación. Este es el caso de un paciente, de un anciano de 99 años que consultó por un pequeño trauma y cefalea posterior al mismo. Cuando se hizo el ataque inicial, lo único que se evidenció fueron como estas colecciones de líquido cefalorraquídeo a nivel del espacio subdural, pues que no mostraron ningún deterioro importante en el paciente y fue dado de alta a los 2 días. Sin embargo, algunas semanas después, este mismo paciente reconsulta con confusión, alteración del estado de conciencia, cefalea intensa, se le hace una nueva TAC que evidencia, como vemos, ahora sí, unos hematomas subdurales crónicos bien caracterizados. Bueno, en realidad está entre subagudo y crónico por la densidad de la imagen, pero el punto es que, por ejemplo, vemos como a partir de un aparente higroma subdural, eventualmente por los procesos de inflamación y neoformación y demás que van a promover esto a nivel de las capas de las meninges, de la dura madre específicamente, podríamos llegar a un hematoma subdural crónico también. En este otro caso, fue un segundo paciente que consultó con una clínica de trauma leve, pero cefalea importante. Se hace un TAC en la que tampoco se reconoce en ese momento ningún tipo de sangrado. En esta en particular ni siquiera se reconoce una lesión importante o colección de líquido cefalorraquídeo. Y este mismo paciente consulta aproximadamente 20 días después de la lesión con confusión, alteración en la marcha, cefalea intensa y nuevamente se evidencia la presencia de hematoma subdural crónico. Entonces, sin un sangrado inicial aparente en los estudios realizados, se llegó en ambos casos a hematomas subdurales crónicos. Esto apoyaba pues lo que decía que en algunos casos a través de lesiones distintas como el higroma subdural podríamos también desarrollar estos hematomas subdurales crónicos. Entonces aquí recalcan un poquito lo que ya les mencionaba de las teorías de crecimiento del hematoma a través del tiempo y mencionan lo de la teoría de gradiente de presión osmótica y la del ciclo de hemorragia recurrente fibrinólisis. Entonces, en la del concepto de gradiente de presión osmótica se hablaba un poquito lo que decía. Básicamente que por la mayor osmolaridad que iba a tener el contenido intracapsular, se iba a ir dando un aumento progresivo. Pero algo que también iba en contra de esta teoría, o va en contra, es que cuando se evalúa el contenido del hematoma subdural, se encuentran eritrocitos frescos en el mismo. Y si el hematoma fuera producto solo de un inicial sangrado, que fue enriqueciendo su tamaño gracias a la atracción de fluidos por las fuerzas oncóticas, no se deberían encontrar eritrocitos frescos. El que hayan eritrocitos frescos apoya mucho más la teoría de que existen de alguna forma sangrados recurrentes en el tiempo que permite que se expanda el hematoma y que, como dije, se encuentren estos eritrocitos frescos. Entonces, en consonancia con esto que digo, se encuentra también la teoría del ciclo de hemorragia recurrente, fibrinólisis, inflamación y angiogénesis. Esta realmente es más aceptada hoy en día y se caracteriza por presentar la formación de neomembranas. Ya dijimos que estas iban a ser la visceral, que es mucho más avascular, pequeña y transparente, y la más gruesa, que es la parietal. Y lo más importante es que estas membranas contienen, o se ha encontrado que contienen en su interior, estructuras y células como eosinófilos, fibroblastos y miofibroblastos. También una matriz rica en colágeno y elastina. Entonces, la sangre extravasada disecciona la capa celular del borde dural, como ya dije, y crea una cavidad en el mismo. En este nuevo tejido existe una hiperfibrinólisis enzimática y esto se explica por la cantidad de productos enzimáticos y los factores de crecimiento y sobre todo las citoquinas que se liberan por estas células que mencioné que se encontraban presentes en las membranas que encapsulan el hematoma. Entonces, estos mediadores van a estimular, entre otras cosas, la vasodilatación, pues todos los procesos inflamatorios que conocemos, aumentando la permeabilidad vascular, la prolongación del tiempo de coagulación y de forma importante van a promover la liberación de activadores tisular de plasminógeno a partir de las células endoteliales que se van creando. Esto hace que se promueva una fibrinólisis, como ya dije, y esta hiperactivación fibrinolítica va a hacer que hayan sangrados recurrentes en esta neovasculatura que, como ya dijimos, va a ser muy frágil y con cambios posicionales, con muy pequeños traumas, van a permitir el resangrado en el hematoma. Entonces se cree que esta teoría explica por qué se expande en el tiempo el hematoma y por qué se encuentran los eritrocitos frescos en el mismo. Bueno, habiendo dicho todo esto, podemos decir o podemos mostrar en esta gráfica que el diagnóstico
del hematoma subdural crónico va a depender de principalmente los estudios imagenológicos y pues el contexto en el cual nosotros encontramos al paciente y la clínica. La clínica no es tan específica. Dentro de los síntomas o signos más importantes encontramos las caídas y las alteraciones en la marcha, el deterioro del estatus mental, la debilidad en los miembros, la confusión, la cefalea. De ahí en adelante pues vamos a encontrar otros signos y síntomas menos importantes, pero que en el contexto de un paciente anciano con los factores de riesgo que ya mencioné antes, deben hacernos sospechar. Eh, pero sin duda, el pilar diagnóstico en estos pacientes es la tomografía. La tomografía simple nos sirve y en esta vamos a encontrar un hematoma subdural que se encuentra como una colección hipodensa. Perdón, hipodensa, esta aquí sería la evolución desde que el hematoma se inicia en su fase aguda, en una fase subaguda que va del tercer al 21 día, y pues después de este tiempo ya en la fase crónica. Entonces encontramos que en la fase crónica encontramos una colección hipodensa con menos de 30 unidades de Hounsfield y va a estar siempre o siempre no, mayormente en la convexidad cerebral en la tan clásica forma descrita de media luna. ¿Vale? Entonces con un paciente en un contexto adecuado y una clínica sugestiva, esta imagen nos hace el diagnóstico. Esta es una clasificación que quise traerles porque en algunos casos vamos a encontrar algunas de estas imágenes y podríamos confundirnos y bueno, es importante entender de qué se trata cada una. Se denomina la clasificación de Nakaguchi en honor al autor o a uno de los autores que la describió y este básicamente propone 4 tipos de arquitectura interna de los hematomas, dividiéndola en homogéneo, separado, laminar y trabecular. Estos autores sugirieron que estos estadios no son más que la historia natural del hematoma, en la cual durante el estadio de homogéneo que vemos aquí, se desarrollan las membranas internas y externas del hematoma y la neovascularización propia de los mismos. Cuando los neovasos, que ya dijimos que se van formando y que son de una fragilidad importante, comienzan a tener episodios de resangrado, se forman líneas o láminas hiperdensas, porque es sangre nueva, cercana a alguna de las dos membranas, sea la interna o la externa. Aquí vemos un hematoma subdural en el que se manifiesta lo que se conoce como signo del hematocrito, en el cual pues el hematocrito se va sedimentando hacia la parte inferior o por gravedad y vemos la distinta densidad evidenciada en la TAC. Y finalmente esta es digamos, el subtipo trabecular en el que aparecen septos hiperdensos que vemos por aquí en esta imagencita, en el lecho del hematoma que se va tornando ya más hipodenso y es considerado de alguna forma un estadio de resolución del hematoma. Bueno, hablando ya un poco del manejo de esta entidad, tenemos que decir que existen dos grandes, digamos, caminos, el manejo farmacológico o médico y el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico realmente tiene un gran protagonismo, pero en algunos casos, especialmente en pacientes en los que se cree, por ejemplo, que el riesgo operatorio supera los beneficios de la cirugía, que incluye, por ejemplo, pacientes asintomáticos con pequeñas acumulaciones, o pacientes que se encuentran en un estado muy deplorable basal, que colocan también al paciente en un muy alto riesgo quirúrgico, se debería considerar entonces las opciones farmacológicas no quirúrgicas que tenemos a la mano. Se han investigado un número importante de medicamentos, como podemos ver aquí, en una tabla que viene también veremos otros. Sin embargo, vamos a mencionar solo unos pocos que han mostrado un poco más de evidencia o que son los que generan mayor controversia en el manejo médico de esta entidad. Empecemos con la atorvastatina, que es el que vemos primero. Existe una evidencia creciente que muestra que la atorvastatina promueve la angiogénesis y reduce la inflamación, como vemos aquí. Estos dos principios llevaron a que se comenzara a estudiar el papel que puede tener este medicamento en el hematoma subdural crónico, porque como ya vimos, tanto la inflamación como la angiogénesis juegan un papel fundamental en el desarrollo del hematoma. Se hicieron una serie de estudios clínicos preliminares que mostraron una reducción del volumen del hematoma en los pacientes sin cirugía. Estos estudios a su vez llevaron a la realización de un ensayo que se publicó en el 2018 en la revista JAMA, que pues ya portada pueden ver aquí. Este era un ensayo fase 2, multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego, y que buscaba evaluar la seguridad y eficacia de la atorvastatina para el tratamiento de estos pacientes. El ensayo reclutó, el ensayo reclutó un total de 196 pacientes, de los cuales más del 80% eran hombres, y la edad media en estos participantes fue de 63.6%. Vemos que inicialmente el volumen del hematoma fue muy similar, tanto en el grupo al que se le proporcionó la atorvastatina, que fueron 98 pacientes, como al grupo al que se le dio el placebo, que fue la otra mitad. Después de 8 semanas se encontró
que el volumen del hematoma se redujo 12,55 milímetros más como media en los pacientes que se les dio atorvastatina versus aquellos que se les dio placebo. Por otro lado, 45 pacientes que representaban 45,9% del total de aquellos que habían tomado atorvastatina mostraron unas funciones neurológicas mejoradas de forma significativa. En tanto, solo 28% de aquellos que fueron asignados al grupo placebo mostraron este mejoramiento o esta mejoría en la función neurológica. Todo esto mostró una P significativa menor de 0,05, lo cual pues le dio significancia al estudio, al resultado. Por otro lado, 11 pacientes de aquellos que tomaron atorvastatina fueron finalmente llevados a cirugía, pues porque el manejo médico no fue suficiente para contener la progresión del deterioro neurológico en los pacientes. En tanto, en el grupo que se manejó con placebo, 23, o sea, un 23,5% del total, terminaron en este mismo resultado. No se encontraron efectos adversos importantes en ninguno de los dos grupos, pero definitivamente se encontró entonces que el uso de atorvastatina con una dosis de 20 miligramos diarios por 8 semanas disminuía más el volumen, iba menos a cirugía de rescate y mostraba una mejoría neurológica mejor o más significativa que aquellos pacientes que fueron asignados al grupo placebo. Otro medicamento que ha sido muy sonado durante muchas décadas para el manejo de estos pacientes son los esteroides. Sin embargo, dada la base de pruebas actual o la evidencia actual, no es claro si estos tienen realmente un papel en el tratamiento de esta entidad. Y de ser pues, un medicamento con un papel en el manejo de la misma, no se sabe por completo si sería bueno solo como terapia ayudante, pre o postoperatoria o como monoterapia en lugar de cirugía en pacientes seleccionados. Entonces, se han hecho algunos estudios que han mostrado realmente resultados contradictorios. Por ejemplo, este estudio que vemos aquí con la señalización del 73 fue un análisis multivariado que recopiló casi 500 pacientes, específicamente 496, de forma conservadora, y se encontró que los que recibieron tratamiento prolongado con dexametasona antes de la craneotomía con agujero de trépano tuvieron una tasa reducida de recidivas. Por otro lado, los pacientes otro grupo de pacientes, perdón, que fueron atribuidos a este estudio, el 76, el Clinical Trial Sham, hecho por Sham y colaboradores, perdón, también mostró que los pacientes que fueron sometidos a manejo postoperatorio con esteroides redujeron la mortalidad tanto como del 44 al 13% en un periodo de seguimiento de 6 meses. Sin embargo, un ensayo clínico controlado con un mayor nivel de evidencia, piloto y prospectivo en fase 2B, mostró que los esteroides no mostraban un beneficio específico en el manejo de estos pacientes y tampoco disminuían la tasa de recurrencia después de la cirugía. De tal forma que hay resultados contradictorios que no permiten concluir si de verdad tienen un efecto positivo o no en el manejo. En este momento se están llevando a cabo 3 grandes estudios, metaanálisis, el denominado DEXA, el Sucre, y otro denominado DEX-SDH, que pues pretenden, ahora que tengamos estos resultados, dar un poquito de claridad con respecto a si en verdad son útiles o no estos medicamentos en los pacientes. Bueno, siguiendo con otro medicamento muy sonado en este grupo, tenemos el ácido tranexámico. Este se informó por primera vez que en el manejo de estos pacientes para reducir el hematoma en un grupo pequeño, en una corte de 21 pacientes, y posteriormente se encontró eficaz en pacientes que cursaban con hematomas subdurales y tenían la comorbilidad de VIH. Sin embargo, en la actualidad no hay estudios importantes con alto nivel de evidencia que muestren conclusiones claras al respecto. Se están llevando a cabo 2 ensayos intervencionistas aleatorizados, pero no están todavía disponibles estos resultados. Tocaría esperar a ver. Es probable entonces, como estamos dándonos cuenta, que en los próximos 2, 3 años vamos a tener información nueva al respecto que nos pueda ayudar un poquito con la claridad. Y es importante en el caso del ácido tranexámico tener una base en la evidencia importante o significativa, porque recordemos que muchos de estos pacientes son pacientes ancianos con comorbilidades importantes que per se implican un alto riesgo protrombótico, y por ende el uso de ácido tranexámico, si no representa un beneficio real en el curso del hematoma, podría más bien añadir comorbilidad, generando pues procesos trombóticos y demás. Bueno, y finalmente hablaremos un poquito de la indicación que existe o no del uso sistemático de profilaxis anticonvulsivante. Pues esta también es controvertida realmente. Hay pocos medicamentos que hayan mostrado un desenlace efectivo real y claro en estos pacientes.
Pero bueno, en cuanto al uso de anticonvulsivantes, tenemos que un estudio retrospectivo que fue realizado por unos investigadores con un total de 95 pacientes, informó que el tratamiento profiláctico anticonvulsivante reducía realmente las convulsiones postoperatorias y de hecho en este estudio se encontró una pequeña reducción en la mortalidad con el uso de anticonvulsivantes. También tenemos un estudio que se realizó con un total de 88 pacientes en el que se encontró que estos fármacos reducían la incidencia de epilepsia postoperatoria después de un drenaje de trépano. Sin embargo, en este mismo estudio se demostró que no habían cambios o diferencias significativas con respecto a los resultados de mortalidad o funcionabilidad en los grupos que se le daban los anticonvulsivantes versus aquellos que no. Y por otro lado, y en contraposición con esto que hemos dicho, tres estudios retrospectivos concluyeron que el uso rutinario de fármacos antiepilépticos no era necesario para estos pacientes, no mejoraban resultados y tampoco mejoraban o disminuían la incidencia de presencia de epilepsia posterior. Entonces, también son un grupo de medicamentos, perdón, me había pasado, que requieren de más evidencia y no podemos esclarecer aún si en verdad muestran utilidad real en estos pacientes. Bueno, en cuanto al manejo quirúrgico, existe un consenso general en que los pacientes con síntomas que puedan atribuirse al hematoma subdural y que se confirme el diagnóstico radiológicamente deben ser tratados quirúrgicamente. Realmente los resultados son buenos, se dice que hasta el 80% de los pacientes recuperan de forma favorable sus funciones después de la cirugía y para la realización de las mismas se han descrito tres técnicas quirúrgicas principales. Evidentemente existen otros métodos de manejo quirúrgico, cada vez se buscan un poquito medidas menos invasivas y demás, pero estas son las que al día de hoy se usan con mayor frecuencia. Son la craneostomía con broca helicoidal, perdón, que involucra pequeñas aberturas, la craniostomía con orificio de trépano y la craniotomía que involucra pues, aberturas un poco más grandes de 30 milímetros, para ser específicos. Entonces, en esta primera imagen vemos una representación muy sencilla de la craniostomía con agujeros de trépano. En esta se hace una perforación de agujeros trépano sobre la convexidad del cerebro, como pues del cráneo más bien, bajo anestesia general siempre, y se perforan dos orificios de trépano, como vemos en la imagen, con una separación de más o menos 5 a 8 centímetros en el costado de lo que hemos identificado como el hematoma. Se realiza luego de esto una urotomía. Vamos a encontrar la colección subdural y se va a hacer una irrigación con solución salina hasta que salga de forma cada vez más limpia y fluido pues el contenido del hematoma que hemos encontrado. Luego se va a insertar un drenaje de silicona blanda en el espacio subdural y se conecta a un sistema de drenaje cerrado, pues que va a durar con el paciente aproximadamente de 24 a 48 horas. El sistema de drenaje es una de las intervenciones que ha mostrado evidencia a favor, ya que un ensayo clínico aleatorizado confirmó que de hecho la inserción de este drenaje subdural conectado a un sistema cerrado de entre 24 a 72 horas con una media de 48 reducía de un 24.3 a un 9.3 la recurrencia de hematomas en estos pacientes y de hecho también se evidenció una reducción en la mortalidad importante del 18 a más o menos el 9.6. Todo esto fue con una P menor de 0.05, pues lo cual le da una significancia estadística a los resultados. Bueno, hablando un poquito de la craneostomía con taladro helicoidal, vemos que es una técnica que implica la creación, como vemos en la imagen, de un muy pequeño agujero utilizando un taladro manual y un sistema de drenaje cerrado muy parecido a lo que acabo de mencionar ahora. Los autores que pues describieron la técnica abogan por su seguridad, en tanto esta técnica en particular se ha descrito con anestesia local. Entonces en pacientes con alto riesgo quirúrgico muy ancianos podría ser pues, una técnica considerable y que ha mostrado una utilidad importante. Finalmente, la craniotomía, y más usada hoy para este objeto, la mini craniotomía, implica el giro de un colgajo de hueso libre un poco más grande, generalmente más de 30 milímetros por lo menos. Luego se hace la irrigación y evacuación del hematoma y el reemplazo posterior del colgajo que se tomó. En la práctica moderna, las craniotomías no se hacen tan rutinariamente para el manejo de los hematomas subdurales crónicos, excepto en aquellos que han mostrado un patrón de recurrencia extensa o formación de membranas o evacuación primaria, digamos que con fracaso, que se hace pues de pronto el requerimiento de una mayor exploración y una un poco mayor en el paciente. Bueno, esto pues, para resumir un poco, realmente es un tema muy extenso, como vieron la fisiopatología es compleja, cada vez se sabe mucho más de ello, hay investigación importante en distintos niveles en cuanto al manejo médico,
y por supuesto las técnicas quirúrgicas y de abordaje intervencionista también son cada vez más amplias. De hecho, también se mencionaba en algunos estudios, y algo que cada vez se está haciendo de pronto con más frecuencia es el estudio, el manejo, perdón, a través de terapia endovascular de estos pacientes. Pero bueno, lo que les mostré es lo que probablemente se hace con mayor frecuencia, lo que encontraremos en nuestros centros, y ya de pronto la especificidad de algunas de estas cosas son candidatas a ser revisadas incluso de forma individual por la complejidad de las mismas. Entonces pasemos a el otro espectro de esta entidad de hematomas subdurales, que pues es el hematoma subdural agudo. Este hematoma subdural agudo, bueno, antes de explicar la gráfica, es importante decir que también representa una entidad importante en la práctica neuroquirúrgica, también es muy común en el servicio de pronto de urgencias, y bueno, también se define como una lesión, una colección en el espacio subdural, con la diferencia de que esta va a ser de un crecimiento mucho más rápido, también extracial, y a nivel del ataque la vamos a ver como una lesión hiperdensa. Esto es la diferencia del crónico, que ya dijimos que se veía hipodensa. Al ser esto una lesión aguda que ocupa el espacio y crece de forma rápida, repercute de forma rápida también en la presión intracraneal del paciente. Y como vamos a ver más adelante, se complica frecuentemente porque en estas lesiones de forma particular suelen coexistir otras lesiones intracerebrales o intracraneales. A diferencia del crónico, en el que suele ser el hematoma solo, en esta podemos encontrar contusiones hemorrágicas, alteraciones o daño difuso cerebral, otro tipo de hematomas como el epidural, y bueno, esto por supuesto va a tener una repercusión en el pronóstico del paciente, además de la isquemia que se produce a nivel focal y global bajo el hematoma, y algunos síndromes que se han descrito como el de hiperreperfusión y demás. Pero bueno, ¿qué ocurre? En el trauma subdural agudo, definitivamente sí el trauma como tal tiene un protagonismo importantísimo. En el crónico también, pero ya vimos que traumas mucho más pequeños podrían desencadenarlo, pues en este sí suelen ser traumas de mayor impacto. La principal causa está asociada a accidentes de tránsito, y vemos que pues, un trauma genera ruptura principalmente de las venas puente, pero también a lo mejor de otros tramos de estas estructuras vasculares como las venas corticales. Todo esto va a llevar a la colección a nivel del espacio subdural, y vemos que con la operación o la intervención quirúrgica, un gran porcentaje de ellas van a llegar a su resolución. Algún porcentaje menor que no se operan por criterios que veremos más adelante, que comprenden entre el 20-30% aproximadamente, van a pasar a una fase de disolución, absorción y resolución también. Pero no siempre ocurre esto. Algunos hematomas subdurales agudos que se dejan con manejo no quirúrgico pueden pasar por procesos de compresión y movimiento, perdón, que generen inflamaciones en la zona de la dura madre, que promueva la formación de neomembranas, neovascularizaciones, resangrados, y con ello se perpetúa la creación de un hematoma subdural crónico. Por otro lado, algunos traumas no tienen el suficiente impacto para dañar estas estructuras, pero sí para generar cambios en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, formando los hidromas subdurales, como mencionaba, que también pueden eventualmente desencadenar la presencia de hematomas subdurales crónicos, que pueden o no resolverse de forma espontánea. Entonces, la etiología de estas lesiones va a ser variable, pero la principal y la que está presente hasta en aproximadamente el 75% de los casos es un trauma franco y bien caracterizado, pero pacientes con coagulopatías, eh, medicamentos de anticoagulación u otras alteraciones o procedimientos incluso pueden también presentarlo. Entonces, por ejemplo, en un paciente en el que por alguna razón se extrae más líquido cefalorraquídeo, o por ejemplo tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo y hay una disminución importante del mismo, puede haber una retracción del cerebro con un estiramiento de las venas puentes, lo cual también hace que sea sensible a la presencia de un hematoma de este tipo. En las características generales encontramos que hay una alta incidencia de hematoma subdural agudo en los pacientes con TEC, especialmente en aquellos con TEC severo, en los cuales se ha documentado hasta en el 60%. En términos generales, en un paciente con trauma craneoencefálico, sin clasificarlo, vamos a encontrar los hematomas subdurales agudos entre el 10 y el 20% de los casos. La mortalidad también tiene una cifra importante que va desde el 50 al 60%, y de hecho en algunas series de pacientes se ha descrito una mortalidad que llega hasta el 90% de los casos. Importante de estas lesiones, que la diferencia también con el comportamiento patológico del crónico, es que se suele acompañar, como dije, de lesiones cerebrales distintas, especialmente, como decía, las contusiones hemorrágicas, el edema y las injurias difusas cerebrales, que van a disminuir, por supuesto, el buen pronóstico en estos pacientes. Y finalmente decir que
muy similar, a esto sí se parece al crónico. En los menores de 65 años, la causa reina definitivamente son los accidentes de tránsito, y en aquellos mayores de 65 serán también las caídas, pero suelen ser caídas de pronto de un impacto un poquito mayor. Bueno, para el manejo quirúrgico, el diagnóstico, tendremos en cuenta también la presentación clínica, el contexto en el que nos llega el paciente y por supuesto los estudios imagenológicos. En cuanto a la presentación clínica, se ha descrito que entre el 37 y el 80% de los pacientes presentan un Glasgow a su ingreso de 8 o menos. Entonces vemos el importante impacto que suele tener en la conciencia de estos pacientes. Eh, las anormalidades pupilares, vamos a encontrarlas más o menos en la mitad de los pacientes, o quizá un poquito menos, entre el 30 y el 50% de ellos, y se ha descrito el fenómeno de intervalo lúcido entre el 12 y 38% de los pacientes. Por eso, en un paciente que en algún momento vemos que tiene un nivel de conciencia adecuado, no podemos de pronto confiarnos ni quitarle la vista, porque este fenómeno se presenta en un número importante de ellos, y luego la recrudescencia o el retorno a la inconsciencia puede ser más severo y acompañado de complicaciones neurológicas importantes. Pues lo otro va a ser que en la medida en que se expande el hematoma, que ya dijimos que es un hematoma de rápida expansión, se verán presentes los signos clásicos de hipertensión endocraniana y deterioro neurológico progresivo del paciente. En cuanto a la parte imagenológica del diagnóstico, también el pilar fundamental definitivamente es la TAC simple. En esta vamos a ver nuevamente un hematoma característicamente con forma en media luna, generalmente en la convexidad del cerebro, pero que a diferencia del otro va a ser más bien hiperdenso y no hipodenso. Esta es la presentación más clásica, pero pues también hay algunas menos comunes que pueden darse en algunos pacientes y que tenemos que tener en cuenta, como los hematomas subdurales en la fosa posterior, que entre otras cosas tienen un pronóstico mucho más desfavorable. Entonces estos pacientes tienen que ser, en la medida de lo posible, tratados muy rápidamente y bueno, el manejo en el tiempo es importante y tiene un impacto en el pronóstico, como veremos más adelante. Bueno, en cuanto al manejo no quirúrgico de estos pacientes, a diferencia del crónico, bueno, ambos tienen como pilar fundamental el manejo quirúrgico, pero en el crónico, por la particularidad y las características de los pacientes, y de pronto las características anatómicas de estos pacientes que da lugar a que el hematoma de forma creciente lenta no genere un deterioro neurológico tan agudo en muchos casos, se podría considerar en mayor medida el manejo conservador. En estos del hematoma subdural agudo no tanto, la mayoría pasan a cirugía, pero en algunos pacientes a lo mejor muy ancianos, o en los cuales no hay unos criterios importantes del hematoma o de su nivel de conciencia, se podría también considerar entonces el manejo conservador. Vemos entonces cómo, por ejemplo, estos autores, Crouse y colaboradores, hicieron un estudio, una revisión realizada en un centro de trauma de primer nivel sobre el manejo del hematoma subdural agudo en 83 pacientes que tenían una puntuación de Glasgow de 11 o más y que no tenían grandes déficits neurológicos focales, que tenían hematomas pequeños y ausencia de borramiento cisternal. Los resultados mostraron que no había diferencias importantes en el pronóstico en los pacientes que con estas características fueron tratados de manera quirúrgica versus no quirúrgica. Sin embargo, importante decir que en este mismo estudio se mostró que por lo menos el 6% de los pacientes finalmente sí tuvieron que ir a cirugía, porque pues no se controló la expansión del hematoma y fueron deteriorándose poco a poco neurológicamente. Otro estudio que realizó el doctor Bullock y colaboradores, en este ellos intentaron tratamiento no quirúrgico en 23 pacientes que se encontraban conscientes dentro de un grupo total mucho más grande de 837 pacientes que presentaron un hematoma subdural agudo postraumático. En el análisis retrospectivo se informó que 6 de los 23 pacientes finalmente tuvieron que ir a cirugía porque presentaron un deterioro neurológico importante, pero el resto de los pacientes que no fueron sometidos a cirugía y que contaban con los criterios, que ahora les voy a mencionar cuáles fueron, para poder ser tratados de forma no quirúrgica, tuvieron una evolución satisfactoria. Entonces estos autores propusieron estos 4 criterios: que la puntuación del Glasgow fuera mayor o igual a 13, que no hubiera hematomas, contusiones o edemas intraparenquimatosos importantes asociados al hematoma subdural agudo, que existiera un desplazamiento de la línea media inferior a 5 milímetros y que hubiera ausencia de borramiento cisternal basal. Entonces, si un paciente se presenta con todas estas características, podría ser candidato a manejo conservador y observación muy seguida para eventualmente pues, evitar el paso quirúrgico.
Sin embargo, el mayor riesgo que tenemos con este tipo de tratamientos no quirúrgicos es la posibilidad del deterioro neurológico, por lo cual, si se llega a adoptar esta medida, tiene que ser en centros que cuenten con la disponibilidad pronta de neurocirugía de llegar a ser necesario y con unidad de cuidado intensivo o intermedio, por lo menos, para una monitorización adecuada de estos pacientes. Bueno, para hablar un poco del manejo quirúrgico de los pacientes, voy a centrarme en lo que recomienda la Brain Trauma Foundation, que aunque fue actualizada ya hace un tiempo importante, porque esta última actualización fue del 2006, es muy concordante con lo que encontré en las diferentes revisiones que estaban datadas de los últimos años. Entonces, los criterios realmente no han cambiado mucho en el tiempo, al parecer. Bueno, entonces, en términos generales, nosotros hablamos de manejo quirúrgico en estos pacientes, teniendo en cuenta el estado de conciencia, las alteraciones pupilares o neurológicas generales que tenga y los hallazgos tomográficos. Para ser estrictos con los criterios, vemos que, por ejemplo, ellos dicen que un paciente con un hematoma subdural agudo, con un grosor de más de 10 milímetros o un desplazamiento de más de 5 milímetros en la tomografía, deben ser manejados de forma quirúrgica, esto independiente de su Glasgow o su estado neurológico. Por eso dijimos que uno de los criterios era el tomográfico, incluso aislado. Por otro lado, todos los pacientes que cursen con este cuadro, que tengan un Glasgow de por lo menos 9, deberían ser se les debería monitorizar la presión intracraniana, porque esto, como veremos en este tercer ítem, va a ser útil. Entonces, los pacientes que tengan un estado comatoso, es decir, un Glasgow menor de 9 con que no tengan menor de 9, que tengan menos de 10 milímetros de grosor y desplazamiento en la línea media de 5 milímetros o más, deberían criterios tomográficos, es decir, no tienen más de 10 milímetros de grosor, no tienen desplazamiento de más de 5 milímetros, pero tienen un Glasgow disminuido, deben verificarse en ellos cómo se encuentra la presión intracraneana. Si esta excede los 20 milímetros de mercurio, también deberían ser sometidos a cirugía, o si encontramos en ellos alteraciones pupilares. Por eso era importante, como les decía, el tema de la monitorización de presión intracraneana. El tiempo de la cirugía, una vez se determina que debe hacerse, es fundamental. Algunos estudios han mostrado que la importancia es tal que los pacientes que son sometidos a cirugía antes de las 4 horas del inicio del cuadro tienen una mortalidad del 30% aproximadamente, mientras que la mortalidad puede llegar a ser del 90% cuando la intervención se realiza o se difiere más allá de 4 horas. En cuanto a los métodos o técnicas, esta guía recomienda la craniotomía, pero como veremos, definitivamente esta es protagonista en las técnicas de reparación de estos pacientes o manejo, junto con la craniectomía descompresiva grande, y menciona la trepanación, sobre todo en estos pacientes que habíamos dicho que de pronto tenían altas comorbilidades, que eran muy ancianos, en los que considerábamos un manejo conservador. Pues bien, muchas veces lo que se busca o lo que se logra es que estos hematomas subdurales agudos se maduren, se conviertan en hematomas subdurales crónicos y luego sí se puedan intervenir, pero con unas incisiones y con unas intervenciones mucho menos invasivas que supongan menos riesgo para el paciente, como por ejemplo la trepanación. Pero en términos generales, en el momento agudo, la técnica más usada es la craniotomía cranioplástica y en segundo lugar la craniectomía descomprensiva. Eh, Hay algo de controversia entre cuál de las dos es mejor que la otra, por decirlo de alguna forma. Al parecer, la craniectomía descompresiva puede ser útil o más útil en pacientes que tengan contusiones cerebrales importantes, un edema cerebral muy significativo que me hace pensar a mí o predecir que posoperatoriamente va a aumentar aún más este edema cerebral. En pacientes que no cuenten con estas características, la craniotomía parece una mejor opción. Quise traer esta revisión, algo reciente del 2017, en el que se hizo pues, una revisión sistemática y metaanálisis para estudiar cuál de estas dos técnicas o abordajes podía o mostraba mejores resultados en los pacientes. Pues bien, en este estudio se contó con un total de 2006 pacientes que fueron sometidos a craniotomía y otros 451 que fueron sometidos a craniectomía. Se evidenció que los que fueron sometidos a craniectomía mostraron una tasa menor de hematoma residual. Digamos que este fue el resultado a favor de la craniectomía en este estudio, y los resultados todos fueron estadísticamente significativos, con una P de menos de 0,05. Por otro lado, ya en la funcionalidad que mostraban los pacientes, esta se
digamos que la funcionalidad fue mejor en los pacientes, también fue menor en los pacientes que fueron sometidos a craniotomía. De manera que en este estudio se mostró que tanto en la mortalidad como en la mejor funcionabilidad a futuro, los pacientes tratados con craniotomía tuvieron mejores resultados, mientras que los pacientes que fueron tratados con craniectomía tuvieron menor recurrencia o presencia de hematoma residual. Entonces, realmente lo que dicen los autores es que va a depender un poco de las preferencias y de la experticia de cada uno del neurocirujano que lo trate, del estado individual del paciente, de qué tan afectado esté el parénquima cerebral restante, qué tanto edema creo yo que pueda hacer ese paciente después del proceso operatorio para tomar la decisión. Básicamente, esas fueron las conclusiones. Bueno, y con esto llego al final de la presentación. Muchas gracias por su atención a todos. Bueno, muy bien, Andrés Felipe. Un tema, como lo mencioné al principio, pues muy común en nuestra práctica clínica diaria. Tal vez a veces uno como residente de pronto podría tomarlo como muy despectivamente en el sentido que otro hematoma subdural crónico que es para el R1 y resulta que eso es muy peligroso manejarlo de esa manera y que hay que mirar que todas las cirugías tienen complicaciones, desde muy sencillas que a veces detectamos intraoperatoriamente hasta unos catástrofes, resangrados terribles, un hematoma subdural crónico que se convierte en agudo o que se complica con un hematoma epidural, etcétera. Entonces hay que tener mucha precaución en toda la técnica y la pulcritud del manejo intraoperatorio. Respecto a la evolución de la enfermedad del hematoma subdural crónico, pues como lo hemos mencionado en otras oportunidades, ha sido una enfermedad de difícil estudio por cuanto casi no hay posibilidad de hacer reproducción en modelos animales. Quiero decir que han fallado muchos modelos, digamos que sean fidedignos en cuanto a cómo se va acumulando un hematoma a nivel intracraneano, pues es algo como bastante increíble desde el punto de vista de la evolución para otros modelos de seres como vacas, caballos, o sea, es muy exótico esa enfermedad. El hematoma agudo sí se presenta, obviamente, en perros, bueno, cualquier animal, pero el hematoma subdural crónico es otra entidad de manejo y de evolución diferente y por lo tanto, digamos que se convierte en misteriosa de ver cómo una enfermedad se va aumentando en el curso de 20 o 30 días de evolución de un trauma que fue leve, seguramente, y que a veces la gente no le dio la trascendencia, pero que se complicó con un hematoma que incluso podría llevar a la muerte. Bueno, hay muchos temas de qué hablar, lo del manejo farmacológico. Doy paso abierto a los residentes y a otros colegas que están aquí en la reunión. También, perdón, hizo falta mencionar los hematomas subdurales crónicos en niños, en lactantes, en los niños pequeñitos de 9 Sí, sí, a sí. 18 meses. Digamos que es Relacionados con el maltrato. otro capítulo relacionado, pues bastante infrecuente, pero también si uno no lo sospecha, si uno no conoce que existe, se le puede pasar por alto. Bueno, muy bien. Dejo abierto la discusión. Buenas noches, Jaime. Ya que estaba tocando la parte de pediatría, también recuerde que hay pacientes con grandes hidrocefalias que les coloca uno derivaciones y hacen también colecciones subdurales, entre comillas, hematomas subdurales, ¿no? Mm, con relación a la fisiopatología, pues sí, lo que usted dijo es muy cierto. Hay muchos estudios, inclusive desde hace mucho tiempo se viene diciendo que esto más o menos se forma en 17 días, y definitivamente es la presión la que hace que absorba básicamente esos pequeños neocapilares formados, formando el hematoma. Con relación al tratamiento médico, yo empíricamente o yo también a profesores le coloco pues esto no está muy documentado, nimodipina, que es un vasodilatador, y otra cosa importante, acostarlos del mismo lado del hematoma. Es un efecto mecánico para evitar que no aumente, pues son cosas ahí bobas, pero que de pronto le pueden servir a uno en la práctica médica. Y otro punto que trató importante y que es de gran controversia son las cranectomías decompresivas, ¿no?
Uno muchas veces, cuando drena un hematoma subdural en una persona relativamente joven, viene una controversia, le hace, no le hace la cranectomía, es un daño muy grande, estamos cambiando una sobrevida por una morbilidad muy grande, pues sus pacientes pueden quedar en estado vegetativo. También ahí hay una gran controversia para discutir. Pero me gustó el tema y sobre todo lo de la atorvastatina, ¿no? También queda como en un par de casos, muy interesante. Gracias. Sido para hacer alusión a lo que acaba de decir, me llamó la atención mucho porque en verdad yo no he visto mucho que se utilice la atorvastatina en el manejo de los pacientes y de hecho dentro de la revisión de los medicamentos que estaban postulados en los artículos, es el único que cuenta con estudios de alta evidencia, de hecho metaanálisis, con resultados contundentes a favor. O sea, mejoran la disminución de volumen, mejoran resultados a largo plazo y pues es un medicamento en términos generales de fácil uso, económico, con pocos efectos adversos que existen y habría que tenerlos en cuenta, sobre todo en los pacientes de edad avanzada, pero que en general se podría usar. Entonces, no sé, para de pronto un llamado a eso o que sigamos discutiendo esa parte porque me pareció interesante. Buenas noches. Doctor Bueno, Zorro, buenas noches. Bueno, doctor de Lima, buena charla y totalmente de acuerdo con el doctor Jaime. Dos comentarios. Uno, los hematomas subdurales agudos. ¿Cuándo no operar un hematoma subdural agudo? ¿Sí? Es decir, pacientes con Glasgow de 3, con Glasgow de 4, siempre esa controversia de no hacerle más, sobre todo si tiene unas pupilas midriáticas no reactivas, pacientes con Glasgow de 4, la mortalidad de esos pacientes es por encima del 95%. ¿Sí? Y en cuanto a la craniostomía descompresiva, yo sí soy hincha de hacerle de entrada la craniostomía descompresiva con un Glasgow por encima de, si tomamos la decisión de operarlo, y muchas de las craniotomías las dejo en bisagra. Creo que dentro del capítulo de craniotomía descompresiva, los pacientes que mejor les va es estos pacientes que tienen hematomas focales, a diferencia de los pacientes que tienen un trauma difuso. Entonces yo creo que la craniostomía descompresiva es como estoy manejando prácticamente que de rutina estos pacientes, dejando muchas veces el hueso en bisagra, le colocamos catéter de PIC y muy pocos casos he tenido que quitar después en una segunda intervención el hueso. Eso nos trae ventajas que evitamos la crenoplastia después, todos los riesgos y las complicaciones que tiene el hematoma, la cirugía después de crenoplastia. Entonces yo creo que la craniotomía descompresiva en hematomas subdurales agudos con un Glasgow adecuado, si se descarta contusiones de tallo o lesión axonal difusa, me parece que es una muy buena herramienta. Ojo con a quién no operar de un hematoma subdural agudo. Pienso que las pupilas son midriáticas, les va muy mal al paciente si tiene un Glasgow de 4 o 5, es un paciente irrecuperable, a diferencia del hematoma epidural. Y con respecto al hematoma subdural crónico, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Arias, la gente que está escuchando. La neurocirugía, si sea una ventriculostomía, eh, hay que tratarla y manejarla con mucha mística. O sea, el subdural crónico no es una cirugía sencilla, no, es una cirugía eh, que hay que darle la importancia del caso porque las complicaciones son fatales. Y por último, hay un tipo de hematomas subdurales que es cuando el paciente tiene hipotensión endocrinal. Son casos rarísimos que uno opera, se reproduce, vuelve y opera, se reproduce, vuelve y opera. Y son pacientes que generalmente tienen fístulas a nivel medular y hacen hematomas residuantes. Básicamente, esos eran mis comentarios. Muchas gracias. muchas gracias, Doc. Buenas, yo tengo una pregunta para el doctor de Lima. Sí, Doc. En lo que revisó con respecto a sus durales crónicos, porque a veces hay gente que sí lo hace y otros dicen que eso no se debe hacer,
¿Hay que hacerle escanografía postquirúrgica o se leyó algo sobre eso? Bueno, lo que leí al Lo otro, respecto, sobre todo, sí, dígame. sí, esa es la pregunta que quería hacerle respecto a el servicio de neurocirugía de Kennedy. Hizo una publicación de los subdurales crónicos operados durante un periodo de tiempo hace unos años y recolectó como unos 60 pacientes y una de las cosas que se quería ver era nuestro porcentaje de recidivas que afortunadamente dio como un solo caso, no dos, una cosa muy baja, pues está de acuerdo con la literatura. Y, Ujú. y no sé si, no lo escuché si usted mencionó si encontró, si hay factores de riesgo para que el hematoma haga, haga recidiva, ¿ya? Ok, Porque algunos dicen que entre más viejito el cerebro, más recidiva, que si es alcohólico, que sí, ciertas claro. medidas, que colocarlo del mismo lado del hematoma, como dice el doctor Martínez, otros que colocar el catéter hacia anterior para que salga el aire postquirúrgico y así haga menos recidiva. No, no, por lo menos en esa publicación, pues muy pequeña, pero no se encontró nada, ningún factor para que hiciera recidiva. Pero no sé si usted leyó algo para factor de riesgo recidiva y sobre respecto a la escanografía. Con respecto a los subdurales agudos, em, y yo considero que es que no se puede comparar la craneotomía estándar contra una descompresiva, porque ocurre que es que cuando usted decide llevar el paciente a descompresiva, pues básicamente hay gente que hoy en día está haciéndole a todos los subdurales agudos descompresiva, pero a los que más se le hace es al paciente que tiene más signos de que está, pues tiene más edema, el paciente que llega con una pupila abierta o que cuando Así es. intraoperatorio ve el cerebro salido, pues lo dejan descompresiva. Y pues obviamente estos pacientes están en un más mal estado neurológico y por eso los resultados pueden parecer que con la descompresiva son peores. ¿Ya? Entonces es muy difícil comparar. Y lo otro es con respecto a la técnica que comenta el doctor Zorro, yo le veo es el inconveniente que si usted le hace dejarle hueso en bisagra, usted no sabe, usted no puede predecir cuánto espacio hacia afuera necesita el cerebro para expandirse y si necesita demasiado puede verse limitado por un hueso que se ha dejado ahí, así sea en bisagra, pero le ha quitado espacio. Tanto que hay trabajos, un trabajo en Alemania que quisieron demostrar que quitando hasta incluso el músculo temporal, el cerebro pudo expandirse aún más hacia afuera, disminuyendo pues su efecto de edema hacia adentro. Y ellos pues lo demostraron y lo que hicieron fue después de que los pacientes que sobrevivieron, pues el músculo temporal incluso se inventaron un reemplazo ahí de silicona. Ok. Entonces quería saber qué leyó sobre las dos cuestiones. Bueno, Doc, con respecto a la recidiva o factores de riesgo para lo mismo, sí, en uno de los artículos que leí mencionaban que precisamente algunos de los factores de riesgo implicados en la generación inicial o en la producción inicial del hematoma podían también ser factores de riesgo para recurrencia, por ejemplo, en los que la causa del hematoma fuera la presencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo que generara una hipotensión de líquido cefalorraquídeo intracraneal y que, como expliqué, generara por ende la retracción del parénquima y la perpetuación del estiramiento de las venas puentes. Entonces, por más que solventáramos el problema con la intervención, si no se corregía esta causa primaria, iba a perpetuarse, digamos, el estadio de recurrencia de hematomas subdurales. Los pacientes con atrofia muy severa, secundaria a enfermedad neurodegenerativa o muy ancianos, también mencionaban por razones similares a las que acabo de explicar, que podían tener una mayor tasa de recurrencia en los hematomas subdurales crónicos. En cuanto al attack control, bueno, lo que leí al respecto, cuando hablaban sobre todo del manejo no operatorio, en estos pacientes sí, los autores exponían que si el manejo se iba a hacer no operatorio, se podía hacer una secuencia de tax control para ver la evolución del hematoma en el tiempo, hasta que se cumplieran criterios de resolución significativos clínicos e imagenológicos. Ellos hablaban de una separación entre uno y otro de aproximadamente 2 a 3 semanas, o antes se veían síntomas agudos. Otros autores eran más pragmáticos y proponían el hacer el manejo no operatorio y guiar la conducta solo por la clínica, y de manera que si no había algún deterioro neurológico, no proponían la realización de tomografías control.
En realidad no leí al respecto pues, de la realización de postoperatoria. A lo mejor tendría que revisarlo porque sí es un punto muy importante, pues que de hecho vemos que nosotros hacemos. Obviamente un paciente que se interviene y que presenta alteración neurológica, deterioro de la clase neurológica, sí, evidentemente tiene indicado a todas luces el estudio tomográfico control. Buenas noches. Buenas noches. Diga. Profe, respecto a complementar la respuesta de la tomografía de control, los últimos estudios que revisé, 2016-2017, un estudio de Bond, que básicamente era un estudio retrospectivo, corte transversal, 202 pacientes, 25 con recidiva y tomografía de control a todos los pacientes a las 4 a 6 semanas. Y un segundo estudio, por parte de Hildeberg, publicado en Neurosurgery, que era un estudio de casos y controles, cada grupo como con 50 pacientes, también tomografía de control los 4 a 6 semanas. Los dos estudios eran o sea, digamos, tenían básicamente el mismo resultado, que en los casos que había recibido el deterioro neurológico había precedido, perdón, al estudio imagenológico. Por tanto, ellos no indicaban como manejo sistemático en todo paciente que estaba a par de un hematoma subdural crónico realizar tomografía de control. En el 2018 salió un nuevo estudio que había de igual forma valorado en de 600 pacientes tomografía de control y habían encontrado que el único factor tomográfico que se correlacionaba con recidiva a largo plazo era la desviación de la persistencia de la desviación de línea media en consideración con o en correlación con la atrofia cerebral como tal. Ni siquiera la presencia de neumencéfalo o la presencia de alguna recidiva de colección subdural había, digamos, predecido algún tipo de recurrencia volumétrica pues, de importancia. Eso sería como lo que de últimamente respecto a la tomografía de control. Me llama la atención lo que usted nos cuenta, profe, de que solo los pacientes se han presentado recurrencia, porque lo que hemos leído, independientemente de la técnica, la tasa de recidiva era alrededor del 20 al 30%, lo cual me parecía bastante alto. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, ¿cómo está Andrés? Lo felicito, Andrés. Bien, Muy buena gracias. charla. Bien, para comentar varias cosas. Una sobre factores de recidiva para los hematomas subdurales crónicos. También se ha comentado sobre la persistencia de los tabiques postoperatorios. Digamos que uno de los factores que se ha demostrado como factor de riesgo es que en las imágenes postoperatorias tardías o no se documente la persistencia de tabiques. Tanto así que hay estudios que evalúan el impacto de la técnica quirúrgica de dónde hacer el trépano. Si hacerlo en donde está el quiste, bueno, la colección más grande o entre los tabiques, y hay varios estudios también publicados en Neurosurgery, pero de la década pasada, donde muestran que lo pertinente o lo que se puede recomendar es que uno trate de hacer el trépano, donde se puedan coger todos los tabiques del hematoma e intentarlos romper todos para hacer una sola cavidad. Entonces, número uno es. Número dos, quería preguntarle, porque eso es una cosa que usualmente uno lo ve en el HN sobre todo, es el reinicio de anticoagulantes y antiagregantes en este tipo de pacientes. En los pacientes de edad mayor uno encuentra que usualmente la comorbilidad son enfermedades valvulares o enfermedades que requieren antiagregación y anticoagulación, y siempre la pregunta que le hacen a uno es, bueno, ¿cuándo le reinicia eso? Les quería preguntar si usted encontró algo sobre eso. Y tercero, sobre la cranectomía descompresiva, que digamos que hay estudios donde se cambian los parámetros del control de PIC en los pacientes que se les hace cranectomía descompresiva. Digamos que uno lo que maneja como estándar son 20-22 mililitros de mercurio, dependiendo de las guías que uno siga, pero que se ha demostrado que digamos que las metas tienen que ser un poco más estrictas en pacientes que ya tienen descompresiva, por supuesto, porque se espera que ya con la descompresiva el impacto mejore. Este estudio que mencionó el doctor Gutiérrez muestra que, por ejemplo, que sin cráneo, el volumen que puede ganar el parénquima sería casi de 80 cc. Y sin Duramar, cuando se le libera la Duramar, puede llegar hasta 140 cc. O sea, el impacto, por lo menos volumétrico, respecto a la descompresiva, cuando uno retira el hueso o abre la Duramar, pues obviamente, y por lo menos en volumen es mayor. Claro que, digamos que siempre ha estado esa controversia, digamos, a qué pacientes usted es radical, en qué pacientes no, esto es algo que es muy, o sea, no hay ningún estudio que le pueda responder uno de eso a ciencia cierta, porque hay pacientes donde usted, digamos, depende del contexto clínico, del contexto social, hay muchas cosas que uno puede definir a qué pacientes voy a dejarle completamente la descompresiva o a qué pacientes, por ejemplo, puedo hacer una técnica en bisagra o una técnica de Duramadre un poco más restrictiva. Entonces, eso lo quería comentar y quería preguntarle sobre la parte de lo de los antiagregantes, si usted ha encontrado algo frente a eso. Pues no encontré algo o no leí algo específico con respecto al tiempo determinado al cual se debe retornar, pero sí encontré que uno, definitivamente tiene razón, por el grupo etario, el grupo de pacientes que más afectan,
las revisiones describen que entre el 23 y 27% tendrá algún tipo de anticoagulación y hasta un 44-50% tendrán anticoagulación o antiagregación plaquetaria. Lo que decían era que no te puedo decir el tiempo porque no lo leí en ninguno de los estudios que revisé, pero que definitivamente en la mayoría de ellos, por lo menos la antiagregación tenía que retornarse porque la indicación más común es la cardiopatía isquémica, el uso de stent y el riesgo-beneficio. Si definitivamente quitamos la antiagregación, el riesgo superaba el beneficio de no hacerlo. Entonces, eventualmente se retorna, pero no tengo el tiempo exacto en el cual debe hacerse. Y pues la presencia de este tipo de terapia en los pacientes es la que mencioné aproximadamente. ¿Puedo hacer un último comentario? Claro que sí. O sea, para los residentes y para todos, es decir, nosotros miramos artículos de 50, de 100 pacientes, pero si, si unimos esfuerzos entre, por ejemplo, Hospital del Tunal y Hospital de Kennedy, yo digo que perfectamente un trabajo se puede hacer sobre 500 hematomas subdurales crónicos en 8 años, ¿sí? Si unimos fuerzas entre los dos hospitales, o sea, uno de los trabajos más grandes, el australiano tenía 160 craniotomías descompresivas. Yo digo que nosotros perfectamente en 5 años entre los dos hospitales se pueden hacer más de 150 craniotomías descompresivas. Nos falta es organizarnos, el impulso de la gente joven, de los residentes, porque nosotros leemos cosas de otros países, por ejemplo, heridas por arma de fuego en columna y alguna vez en un club de revista, y comentábamos con Jaime que entre Kennedy y Tunal probablemente se operaba el triple de las heridas por arma de fuego en columna que referían los artículos. Entonces yo creo que la gente joven, el doctor de Lima, el doctor Ordóñez, todos los residentes, Yo también. el doctor Gutiérrez, que joven, hay que fomentar, organizar todo, o sea, todo ese trabajo que tenemos y no asombrarnos con, ay, que los alemanes hicieron 50 subdurales crónicos, hombre, cuando en un hospital como el Tunal, 50 subdurales crónicos probablemente se operan en un año, ¿sí? Y craniotomías descompresivas, y tiros y todo eso, pero necesitamos el impulso de la gente joven para mostrar lo que estamos haciendo, ¿sí? Que muchas veces superamos en número y en buenos resultados a otros, a los artículos que se publican. Bueno, y con Bueno, relación a lo del doctor Gutiérrez, yo todos los pacientes que le hago bisagra, procuro dejarle siempre el catéter de PIC. Si obviamente que en el posoperatorio inmediato tiene una PIC que no hace lo manejar, pues se le retira el hueso. Pero eso es lo que me ha dejado la experiencia de los años, a quién quitarle y a quién no quitarle. Si el paciente, si tengo un sutural agudo y se está saliendo el cerebro, no, pues el hueso va para afuera. Era eso, gracias. con respecto a lo que acaba de decir el doctor Zorro, y como dato curioso, sí, por lo menos en el Tunal, en los últimos 5 días, hemos tenido ya 2 operaciones de hematomas subdurales crónicos. Hoy fue una de ellas. Bilateral. Sí, señor, ambos bilateral. Que en la casuística general son solo el 19%, pero ambos fueron bilaterales. Y la otra cosa es que lo que dice, por ejemplo, unas residuas del 30% a mí me parece muy alta, que refería a Andrés Ordóñez, Andrés, ¿no? pues en lo que yo revisé, decía que era muy variable. Hay estudios que reportan residuos de solo el 2 al 3%, pero en efecto, también los estudios que reportan residuos más altas lo hacen hasta el 27-29%, pero es muy variable en la serie de casos. Es que ahí es donde interviene, si usted hace un TAC a los 8 días al paciente, pues obviamente seguro se va a ver todavía un hematoma, pero eso no se puede considerar como una recidiva. Por eso es que no es tan conveniente hacer tomografías, sino el paciente, si el paciente no tiene síntomas. Entonces, de pronto puede ser recidiva radiológica, pero no clínica. Y después de que usted ha drenado el hematoma, pues ya se ha quitado el 90% de la fisiopatología que usted mencionó que prolonga el origen del hematoma subdural crónico. Entonces, si le hemos drenado bien, pues lo más seguro es que no haya recidiva.
Bueno, muy bien, ya está avanzada la noche. Muchas gracias a todos por la asistencia a este seminario y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego y gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias.